Bien, vamos a continuar con lo de la manejo de la base de datos relacionado con el COVID. Ya la vez pasada habíamos ya trabajado una base estábamos trabajando, habíamos hecho un cuadro que, relacionaba, en el caso de los individuos que murieron por COVID, con las diferentes variables que vamos a utilizar durante para el análisis. Entonces, vamos a Bien, entonces, uno de los aspectos que se deben de tomar en cuenta para lo que vamos a hacer a continuación es que los datos, de todos los datos de aquí, de los que dicen no, los tamaños de las muestras, sean mayores al menos de 30 o quizás otro número más pequeño, pero que no sea tan pequeño, porque esos casos son muy demandantes de información, de los métodos que vamos a usar. Igual los que digan sí, también tienen que ser, ¿no? Muy grandes. O sea, no tan pequeños más bien, no muy grandes, sino no muy pequeños. Si tienen de ustedes categorías que tengan menos información, por ejemplo, 5 casos, 0 casos, un caso, no tiene mucho sentido hacer el modelo con esa variable. Hay que ver cómo conformarla para que no afecte el análisis. Poco a poco vamos a ir entendiendo esto, ¿no? Voy a pasar ahora a una presentación que nos va a hablar de lo que es la regresión que vamos a usar en este, en este caso. Entonces, el modelo de regresión es el modelo de regresión logística. A diferencia bueno, vamos a explicarlo mejor y ahorita les explico. Los momios, vamos a empezar con un concepto que se llama los momios o la razón de probabilidades, también llamado así simplemente razón de probabilidades. En México es común llamarle momios porque viene de las apuestas. Entonces, supongamos que un evento tiene una probabilidad P, que es un momio, simplemente es la división de la probabilidad de que ocurra el evento entre la probabilidad de que no ocurra, o sea, el complemento 1 menos P. Por ejemplo, la probabilidad de que en México las personas que han sido diagnosticadas por COVID mueran es de 0.155. Los momios de que las personas que han sido diagnosticadas con COVID mueran, entonces son 0.155 entre 1 menos la probabilidad, ¿no? Entonces me queda 0.155 entre 0.855 y la conclusión si es en esa división les queda 0.18. O sea que los momios de que mueran las personas, pues son menores, cuando son menores que uno, dicen, bueno, pues tiene menores momios de que ocurre el evento, ¿no? Si ese momio fuera mayor de uno, entonces decía que diríamos que el momio ese evento tiene una probabilidad más grande que a favor que en contra, ¿no? Entonces, así de esa manera. Entonces, obviamente, si ustedes van a las apuestas de caballos, que de ahí donde viene mucho este tipo de momios, este tipo de si encuentran un momio que les dicen que tiene 0.18, pues mejor, pues no apuesten porque ese dice que tiene muy pocas probabilidades de ganar, pero tiene probabilidades. O apuéstenle porque si gana, generalmente son los que pagan mejor. Entonces, generalmente uno le trata de apostar, si es que es uno desconocedor de todo el fenómeno de las apuestas, etcétera, pues la idea es apuesten a lo que tengan mayores momios de que ocurra, ¿no? Si hay un equipo, si hay un juego de fútbol entre el Barcelona y el Osasuna, por ejemplo, pues todo el mundo sabe que los momios a favor los va a tener el Barcelona. La probabilidad de que gane el Barcelona, pues seguramente es de 0.80 y por lo tanto los momios serán 0.80 entre 0.20, o sea, los momios son pues serían como 4. En cambio, si quieren ver los momios de que gane el Osasuna, pues sería 0.20 entre 0.80. O sea, 2 entre 8, un cuarto 0.25. O sea que los momios de que gane los tiene en contra, pues el Osasuna, ¿no? Entonces ustedes, obviamente, si van a apostar, le van a apostar al Barcelona, pero
En caso de que gane el Barcelona, pues paga muy poco, porque la mayoría pues, le apuesta al Barcelona. O sea, casi prácticamente salen tablas, no van a, simplemente lo que les va a asegurar es que no pierden. Pero si le apuestan a los Osasuna y el Osasuna da el campanazo, pues entonces ustedes se llevarán una buena tajada, cosa que es muy difícil que ocurra, pero bueno. La recomendación, al final de cuentas, viendo las momies, las probabilidades, es que mejor no apuesten. Esa es la recomendación final, pero bueno, de ahí viene esta cuestión de los momios. Voy a continuar. Hay otro concepto que se llama razón de momios. La razón de momios es simplemente vamos a considerar que tenemos dos grupos, no sé si, supongamos que la población que se clasifican los individuos con los criterios de una tabla de contingencia, si mueren por COVID o si no mueren por COVID, y si pertenecen a un grupo o no. Es decir, muere. Aquí en ese caso murieron en total A más C personas, y de los cuales A pertenecen al grupo G y C pertenecen al grupo o no pertenecen al grupo G. Y no mueren el complemento. O sea, no mueren B, o sea que en total tengo A más B. Y aquí en total tengo C más D. Entonces, no mueren, pues B. Y no mueren y no pertenecen al grupo G, D. Entonces, en total tengo esa información. Entonces, la razón de momios, perdón por la mala presentación, le dejé el orden incorrecto, se define como el cociente de los momios de que los individuos mueren, dado que pertenecen al grupo, entre los momios que los individuos mueran, dado que no pertenecen al grupo. Es decir, la razón de momios, que también en inglés se llama odds ratio, algunos le llaman la razón de probabilidades, ¿no? O como podemos o coeficiente de disparidad también le llaman, odds ratio, ¿no? Le llaman así también. Se define como la probabilidad de que la persona muera, dado que pertenece al grupo, dividido entre 1 menos la probabilidad, que sería el complemento de lo que está arriba de esa probabilidad, dividido entre la probabilidad de que la persona muera, dado que no pertenece al grupo, y el complemento de eso, que es 1 menos la probabilidad. Vamos a desarrollarlo un poco más en la siguiente diapositiva. Bien, entonces ya habíamos definido lo que es la razón de momios. Voy a continuar. Entonces voy a retomar esa expresión, ya es el cuadro que ya habíamos puesto en la diapositiva anterior, para desarrollar lo que es la razón de momios, ¿no? Con calmita, vamos a decirlo. Entonces, la probabilidad de que una persona muera, dado que pertenece al grupo G, es la probabilidad de que lo que ocurre con A son los que mueren y pertenecen al grupo G entre el total de individuos, que es A más B. Y el complemento, pues simplemente es 1 menos esta probabilidad. Por eso lo ponemos así, 1 menos la probabilidad. Y abajo, la probabilidad de que la persona muera, dado que no pertenece al grupo G, pues es C entre C más D. Y abajo tenemos 1 menos el complemento, menos la probabilidad. Entonces, el complemento. Entonces, si hacemos el álgebra muy simple, aquí tenemos A más B que multiplica 1. Aquí queda A más B en el denominador y menos A. Porque A más B entre A más B es 1 por A, eso es A. Un quebradito simple, nada más que con letras. Y abajo de manera similar me queda C entre C más D menos C entre C más D. Es una operación similar. No se espanten, está muy grande, muy fea esa expresión. Es un pastel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pisos que vamos a ir resolviendo poco a poco. Entonces aquí primero lo de arriba, producto de extremos entre producto de medios. Si se dan cuenta, A más B y A más B aparecen en los dos. Entonces, el número A más B con ese A más B se van a eliminar, ¿no? Entonces, simplemente... bueno, aquí nada más el único paso que hicimos fue restar este A menos A. Me quedó B, solo aquí. Ya me estaba yo adelantando un paso, perdón. Igual acá, este número que es C menos C, se elimina y me queda simplemente D. Entonces, ahora sí, lo que estaba yo diciendo,
Aquí es A más B que está aquí. Cuando yo multiplique extremo por extremo y medio por medio, me va a quedar A más B arriba y A más B abajo. Entonces simplemente me queda A entre B. Igual acá, me queda solo C entre D, el mismo razonamiento. Entonces ya va a quedar de 4 pisos. Y aquí sí, producto de medios entre producto de extremos. A por D, B por C. A por D, B por C. O sea que, para no hacer el cuento largo, simplemente es la multiplicación de estos dos números, los que están al inicio, por este, dividido entre cruzado, como una división muy simple. Eso es la razón de momios. Veamos un par de ejemplos, ¿no? Ejemplos con lo que estamos desarrollando. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos la variable de función por COVID y ahora los dos grupos que yo tengo son hombre y mujer. Y esos son los datos que se observan de los que ya contrajeron COVID. Entonces, en ese sentido, pues la razón de momio simplemente es multiplicar ese número 7.866 por 4.347 dividido entre el cruzado de 49.163 entre 3.892. Haciendo las operaciones, ese número me queda 1.65, lo cual quiere decir que como pusimos primero los hombres, aquí, te dan cuenta es el G, y ese es el no G, digamos, los momios de que los hombres mueran por COVID son, si este número fuera igual a 1, quiere decir que los hombres y mujeres tienen los mismos momios, pero es mayor, y como estamos calculando respecto de los hombres, los hombres respecto a las mujeres, al ser mayor me queda que los momios, la cantidad que excede es como el porcentaje que sobrepasa. Entonces los hombres tienen un 65% de momios más de morir por COVID una vez que contraen el COVID que las mujeres. Eso es lo que está diciendo ese numerito. Si yo continúo con esta cuestión y veo ahora la parte, los grupos ahora son si la persona tiene diabetes y si la persona no tiene diabetes. Entonces voy a calcular los momios de que las personas que tienen diabetes, de que mueran, respecto de los que no. Entonces, repitiendo los cálculos, este número me queda como 3.6. Se dan cuenta que ya no solamente fue mucho mayor que 1, sino fue mayor de 2. Digamos que si fuera 2, sería 2 veces, o sea, aumenta el 100%. Si fuera 3, aumenta el 200%, porque la base es el 1. Pero bueno, no se interpreta así, se interpreta de la siguiente manera. Cuando ya sobrepasa al 2, al 2, el número de los razones se dice que los momios de que la persona muera por COVID es 3.6 veces más, no es porcentaje, 6 veces más que la persona que no tiene diabetes en este caso, ¿no? O sea, otra vez, las personas que tienen diabetes, si contraen COVID, tienen 3.6 veces más momios de morir que las personas que no tienen. Si lo vemos en términos porcentuales, diríamos, las personas que tienen diabetes tienen 260, tenemos que restar el 100, 260% más momios de morir que las personas que no contraen diabetes. Es decir, aumenta muchísimo el riesgo de morir si tiene uno diabetes y contrae el COVID, aumenta muchísimo el riesgo de morir, sin considerar, aquí estamos sin considerar todas las demás variables que están de manera simultánea, actuando de manera simultánea. Voy a continuar, entonces es lo que estoy diciendo ahí, 260% más respecto a no tener diabetes. Bueno, estoy haciendo un esfuerzo tremendo por intentar explicar de manera correcta esto. Bien, ahora vamos a ver qué relación tiene esto con algo que se llama la función logística. ¿Qué es eso de la función logística? Bueno, la función logística es una función que tiene que ver con los logaritmos y con los exponenciales. La función logística es esa fórmula, 1 entre 1 más c a la menos x. A eso es una función matemática que se le conoce como función logística.
O sea, tiene como el exponencial, pero en la parte del denominador y además con negativo. Entonces, si uno hace una gráfica como nos la enseñaron desde la secundaria, la preparatoria, etcétera, eso lo hice en Excel, verán que esa función, si ustedes le dan diferentes valores, -6, 4, -2, 0, 2, 4, 6, etcétera, pues tiene una forma de S, ¿no? O sea, nunca llega a tocar el 0 y nunca llega a alcanzar el 1. ¿Qué quiere decir? Que es una función que toma valores entre 0 y 1, igual que la probabilidad. Ojo, igual que la probabilidad, toma valores entre 0 y 1. Y la idea de decir esto, sabemos que, por ejemplo, aquí, si una variable aleatoria es positiva, como es el caso, por ejemplo, lo que estamos viendo, y si empiezan a observar cómo empieza a crecer a partir del 0, parece que hay un crecimiento exponencial y después se va a parar. Esto es precisamente lo que se espera que es como se comporte el COVID, que ya después de cierto momento ya se estabilice y alcance lo que se llama una asíntota, que se vuelve asíntota hacia un porcentaje determinado. Nosotros estamos en esta parte, después ya viene, realmente no es, esa es una parte del modelo, la otra parte es cuando empieza a bajar porque ya es una combinación entonces de logísticas o también una combinación de exponenciales, que es una función que se llama la Gompers. Pero bueno, eso se utiliza para, entre otras cosas, para modelar este tipo de fenómenos que estamos viviendo, pero también para simular las probabilidades. Que entonces esto es una función que toma probabilidades en forma continua entre 0 y 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se asocia, dice, vamos a considerar que esto es una probabilidad. Entonces, varía entre 0 como una función de probabilidad, nunca toma los valores 0, ya lo que acabo de decir, la probabilidad de una variable dicotómica. Pues nunca toma los valores 0 y 1, por lo que a menudo se utiliza para modelar las probabilidades de una variable dicotómica. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver cuál relación hay entre la función logística y los momios. Vamos con calmita. Vamos a pensar que ya no le llamamos P, F de X, sino es una probabilidad. Si P es la probabilidad y es una función logística, 1 entre 1 más E a la menos Z, vamos a poner la multiplicación por E a la Z. O sea, multiplico por E a la Z tanto arriba como abajo. Entonces, 1 por E a la Z, pues me queda E a la Z. 1 por E a la Z, pues E a la Z. E a la menos Z por E a la Z, me queda E a la menos Z más Z, que menos Z más Z pues es 0, y E a la 0 vale 1, por eso me quedó un 1 aquí. Entonces, esto nada más lo podemos escribir al revés, el denominador E a la Z entre 1 más E a la Z. Entonces, si esto es P, el complemento de esa P es 1 menos P. Entonces es 1 menos esta probabilidad. Entonces esto tiene un 1 como denominador, entonces sería 1 más E a la Z por 1, aquí está 1 más E a la Z. Este número entre S es 1, por E a la Z, pues es E a la Z, con un signo menos. Entonces, si se dan cuenta, E a la Z con menos E a la Z, pues se eliminan. Me queda un 1 y me queda 1 entre 1 más E a la Z. Entonces, ya tenemos por un lado P y tenemos por otro lado 1 menos P. Pues ya habíamos dicho que los momios son P entre 1 menos P. Entonces, si dividimos esto, 1 entre este número P, que vale E a la Z, en la Z entre 1 más E a la Z, entre este número, ¿cómo quedaría? Espérenme tantito, pausa y regreso, porque aquí hay un error. No, pero aquí nomás puse. Bien, ya hice una pequeña pausa en la grabación, pero ya reanudo, ustedes no la vieron, porque ya razoné no, lo que yo estaba confundiéndome. Estamos todo bien, que no cunda el pánico, como dirían por ahí. Aquí lo que estamos haciendo es dividir P entre 1 menos P, pero estamos considerando P, esta expresión, 1 entre 1 más C a la menos Z, y 1 menos P como 1 entre 1 más C a la Z. Ajá, está bien. Entonces hacemos el producto de extremo
por extremo, sería 1 más c a la z arriba, aquí está, por 1, pues me queda ese mismo, y 1 menos c a la menos z abajo por 1, entonces me queda esa expresión. Si ustedes hacen esta división, como se hace como la división de polinomios, ese número les va a quedar e a la z. Y es muy fácil cómo comprueban una división. Por ejemplo, como dicen, 9, 12 entre 3 me queda 4. Pues simplemente multiplican 3 por 4 y les queda el 12. Igual ahora, multipliquemos este número e a la z por 1, es e a la z que está aquí. Multipliquen este número e a la z por e a la menos z, pues eso es e a la 0, que es 1, que es este número que está aquí. Entonces no hay ningún problema. Este número, entre este me queda e a la z. Entonces, si yo considero los logaritmos, logaritmo natural de este número, p por 1 menos p, y el logaritmo natural de e a la z, pues se elimina, porque el logaritmo natural y la función exponencial son funciones inversas y simplemente me queda z. Conclusión, el logaritmo natural de las probabilidades de 1 entre 1 menos p es el coeficiente z. Entonces, lo que vamos a modelar, eso es muy útil, ese resultado, porque lo que vamos a hacer es ajustar un modelo, porque vamos a pensar en una variable y vamos a ponerle 0 si la persona diagnosticada con COVID no muere y 1 si la persona diagnosticada con COVID-19 muere. Y vamos a pensar en una variable x igual a 0 si es hombre, 1 si es mujer. Entonces, la pregunta es, ¿se puede ajustar un modelo del tipo regresión lineal y igual a beta 0 más beta 1? Acuérdense que cuando hicimos este tipo de modelos, esa variable era continua, cuantitativa. Y también esta, pero ahora la variable es discreta, toma valores 0 y 1, 0 y 1. Entonces no es posible porque aquí no hay una continuidad, la variable y no toma valores entre 0 y 1. Entonces no se modela tal cual, pero lo que se modela, en lugar de tomar directamente el valor de y, se propone tomar como el logaritmo natural de los momios. Aquí le puse de relaciones sexuales, no. Los momios de que los individuos hayan, voy a regresar, permítanme. Bien, después de este lapsus, voy a continuar. La pregunta que habíamos dicho, bueno, teníamos la variable y igual a 0 si la persona diagnosticada con COVID-19 no muere y 1 si la persona diagnosticada con COVID-19 muere. Y como variable explicativa la variable sexo, que vamos a catalogar como 1 si es mujer y 0 si es hombre. O viceversa, realmente como lo estamos manejando en el ejemplo fue al revés, pero no importa. ¿Se puede ajustar un modelo de tipo y igual a beta 0 más beta 1x? Ya le habíamos dicho que no, porque la variable y en ese modelo de regresión lineal es una variable continua y aquí la y solamente toma dos valores, 0 y 1. Entonces, aprovechando lo que acabamos de explicar sobre la regresión, sobre los momios y la función logística, en lugar de tomar directamente el valor y, se propone tomar como variable dependiente el logaritmo natural de los momios, de que los individuos hayan muerto por COVID, es decir, el logaritmo natural de P entre 1 menos P, donde la P es la probabilidad de Y igual a 1, es decir, que la persona diagnosticada muere. De esta manera, el modelo lineal sigue siendo un modelo lineal, porque ahora la parte que está como esa parte del lado izquierdo, ya es una cuestión continua. Sin embargo, pero esa variable que está aquí, la x, no es una función continua, pero es un modelo lineal, porque lo que hace lineal son los parámetros, no tenemos parámetros ni funciones cuadráticas ni nada. Sigue siendo dentro del mundo de los modelos lineales, pero la variable de respuesta es una variable binaria, y lo que está del lado izquierdo es el logaritmo del momio del evento. Entonces, el asunto otra vez es ver quiénes son beta 0 y beta 1 y cómo se interpreta, ¿no? Bueno, pues el beta 1, ya le habíamos dicho que es la exponencial, es precisamente la exponencial. El beta 1, perdón, va a ser el logaritmo natural de los momios, pero ahorita vamos a ver el ajuste.
a ver cómo se interpreta. Entonces voy a continuar. Yo lo puse aquí por si tuviéramos nada más una variable. En general, nosotros vamos a tener no solamente la variable sexo, vamos a tener también la variable edad, vamos a tener la variable y todas las comorbilidades. O sea, va a ser un modelo de regresión logística multivariada. Entonces, el modelo realmente que vamos a estimar es este, logaritmo natural de P entre 1 menos P, que es la probabilidad de muerte, en función de muchas variables, beta 0, beta 1x, beta 2x2, etcétera, ¿no? Lo que en términos matriciales se puede escribir de esta manera, no a más como lo pongo ahí como forma elegante, ¿no? Pero realmente lo que vamos a estar viendo siempre es este modelo así lineal. Bien, vamos a ver cómo se interpreta. Vamos a suponer, no vamos a dar los detalles de cómo ajustar los modelos, vamos a suponer que ya se ajustó el modelo, que ya calculé el modelo, es decir, tengo ya el beta 0, el beta 1 gorrito, el beta 2 gorrito, el beta 3 gorrito, el beta P gorrito, ¿no? Y lo que me interesa por el momento es ver cómo interpretar esas cosas, esos betas. ¿Qué son esos betas? Bueno, pues vamos a interpretarlos, vamos a ver. Ahí está el modelo completo. Vamos a tomar logaritmo, la función inversa del logaritmo, ya habíamos dicho que era la exponencial. Tomo exponencial de ambos lados, se elimina el logaritmo con la exponencial, pues nada más me queda P gorrito entre 1 menos P, y acá del lado derecho me queda la exponencial de toda esa suma. En realidad no tomé logaritmo de ambos lados, tomé exponencial, ahí hay un error, pero bueno, dejémoslo así ya. Entonces, vamos a suponer que aquí tengo una variable xy particularmente que me interesa evaluar en xy el modelo. Y ahora vamos a suponer que la xy es una categoría o una variable continua, como sea, que se incrementa en un valor, así como hicimos en regresión. En regresión lineal decíamos por cada unidad que se incrementa la variable x, la variable y se incrementa en tantas unidades. Eso era la interpretación de los betas. Vamos a seguir la misma idea. Vamos a incrementar en una unidad el valor de la XY. Pero ojo, aquí la XY puede ser una categoría, puede ser la edad que está codificada como 3. ¿Qué pasa si le incremento el valor a 4? Pues vamos a ver. Si se incrementa en XY más 1, en lugar de la XY, vean que aquí ya me quedó XY más 1, ¿no? Eso, quiero resaltar eso. Entonces, vamos a ver cuál es el cambio de esta con respecto de esta. Entonces, simplemente aquí fue el desarrollo, este x beta 1, beta i que multiplica xy, la multiplico, y beta i que multiplica 1, lo multiplico. Entonces, yo voy a hacer, esos son los momios de la xy más 1, y esos son los momios evaluados en xy. Pues vamos a calcular la razón de momios, o sea, este momio entre este momio. Y me queda la razón de momios igual a E a la beta 0, etcétera, toda esta expresión dividida entre la expresión que está aquí arriba. Entonces, si se dan cuenta, es una exponencial entre otro exponencial. ¿Qué pasa con los exponentes? Por ejemplo, x a la 5 entre x a la 2, queda x a la 5 menos 2, x a la 20 entre x a la 11, x a la 20 menos 11. Entonces, de esa manera, E a este exponente, entre este exponente, la resta de todos estos menos estos valores. Entonces, cuando yo hago la resta beta 0 menos beta 0, se elimina. Beta 1 x1 con beta 1 se elimina. Todo se va a eliminar, pero lo único que me va a quedar es beta 1 xy, también se elimina con beta 1, pero me queda el beta i gorrito. Todo lo demás se sigue eliminando y me queda e a la beta i gorrito. Es decir, la razón de momios es la exponencial del beta i gorrito. Eso es la razón de momios. Entonces, muy bien, pues ya tenemos la razón de momios, ya sabemos interpretarla, lo vimos en el ejemplo, los ejemplos anteriores. Entonces, E a la beta i gorrito es el incremento de los momios de la variable dependiente por cada unidad que se incrementa la variable independiente. Esto me va a servir para irme al modelo, irme con mis datos y ahora sí ajustar mi modelo de regresión logística, ¿no?
Esa es la presentación teórica, digamos, de todo lo que voy a explicar a continuación. Me voy a mi base de datos. Ahí está la base de datos del COVID. De hecho, de aquí construí los ejemplos que acabamos de ver en la presentación. ¿Y dónde está el modelo de regresión logística? Pues está aquí. Vamos a considerar las variables que ya habíamos puesto. Vamos a considerar las variables que habíamos puesto hace rato en el cuadro de Excel. En este cuadrito. Sobre todo esta parte de las variables, ¿no? Voy a imprimir esto para tenerlas aquí cercas y poderlas ir siguiendo en orden, porque así me puede resultar más conveniente. Entonces, en un momento continúo con la grabación. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya habíamos dicho que regresábamos al SPSS y nos vamos a ir a ver cómo se analiza el modelo de regresión logística. Voy a irme a analizar cómo se ajusta. Aquí están los modelos de regresión, pero ahora vamos a ir a la logística binaria. Entonces voy a meter como variables dependiente, pues la variable que habla de la muerte del COVID, de función por COVID. Recuerden que ya hemos hecho la selección de los datos. Seleccionamos los datos, deben estar el resultado igual a 1 y días menor o igual que 35. Entonces nos vamos a analizar. Otra vez regresión logística binaria. Y vamos a poner los nombres de las variables. La variable que voy a estar usando es la variable de función por COVID, que está aquí. Y ya esa variable tiene valor 0 si no murió la persona, 1 si murió. Y las variables independientes van a ser el sexo de la persona. Por aquí la vi. El sexo. El grupo de edad que habíamos definido. El grupo 2. Ahorita les voy a dar una solución a los que, bueno, ahorita vamos a comentar. El grupo 2. Las semanas. Vamos a meter las semanas que duró. Si fue la primera semana, la semana en que murió la persona. Vamos a meter la variable hablante de lengua indígena. Hablante de lengua indígena. Vamos a meter la variable diabetes. La variable diabetes que está aquí. Vamos a meter la variable hipertensión. Acuérdense que esas variables están catalogadas como 1 si sí, 2 si no. Entonces hay que tener cuidado en eso. Ahorita les voy a explicar por qué. La obesidad. La obesidad, aquí está. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, producida sobre todo en mujeres que estuvieron expuestas mucho tiempo al humo. Por ejemplo, la leña, etcétera, las personas qué sabrosas tortillitas nos comemos, qué bueno que las señoras siguen cocinando tortillitas al comal, en la leña y todo. A la larga esas personas van a tener época, pero nosotros disfrutamos mientras nuestra tortillita muy sabroso, asma o nuestra quesadilla. Bueno, si en el caso de que cocinen con leña, de todos modos, las que no cocinan con leña, que venden gorditas, quesadillas, están expuestas mucho tiempo al calor y también eso a la larga ocasiona otro tipo de enfermedades. Pero mientras nosotros disfrutamos alegremente nuestra quesadilla. Inmunosupresencia, enfermedades, déjenme ver qué otro tipo de
No sé si ya venga la cardiovascular. Sí, cardiovasculares. La insuficiencia renal también. Metimos el tabaquismo. Otro tipo de enfermedades, otra complicación. Esa es otra complicación. Y vamos a meter también el número de padecimientos que tenemos al final, número de enfermedades. Y vamos a meter también la institución. Y vamos a hacer vamos a irnos a donde dice categóricas. Vamos a definir que todas son categóricas. Todas las voy a seleccionar. Todas las variables que están aquí son categóricas. Pero vamos a ir una por una. A ver, el sexo. Aquí es importante cambiar algunas categorías de referencia. Por ejemplo, el sexo. Vamos a considerar como referencia a las mujeres. Entonces vamos a ponerle primero y cambiar. Porque tenemos uno mujer, dos hombres. Y si queremos calcular los momios de que los hombres mueran respecto a lo de las mujeres. El grupo de edad también la vamos a dejar como primero. Le vamos a cambiar, que diga primera. La categoría de referencia va a ser el grupo de edad más joven. Ahí vamos viendo cómo va aumentando el riesgo o la probabilidad de morir o los momios de morir según los grupos de edad. También la semana de indicador también la vamos a dejar primera, así, en el mismo orden. Primera. Los hablantes de lengua indígena ya no. ¿Por qué? Porque esas variables que dicen habla lengua indígena, diabetes, hipertensión, tienen 1 si la persona habla lengua indígena, 2 si no, 1 si la persona tiene diabetes, 2 si no. Entonces, a esas variables las vamos a dejar como está ahí, como indicador. Vamos a dejarlas todas estas variables, nada más las estoy marcando con el shift, hasta aquí, hasta otra complicación. Esa va a quedar como último y le vamos a poner cambiar. No cambia nada porque esa es así es como viene por default. Pero el número de enfermedades, esa sí la vamos a cambiar a primero. O sea, si no tiene enfermedad, si tiene una, si tiene dos, si tiene tres o más. Entonces vamos a cambiarla. Esa sí va a ser la primera. Ahorita vamos a ver porque la interpretación va a estar interesante así. Y la institución, esa sí, si quieren ponemos la primera para que nos quede claro, porque las categorías que construimos primero era Cruz Roja, DIV, etcétera, ¿no? Y vamos a darle ya continuar. Y creo que nada más, le vamos a dar, déjenme ver si hay alguna opción que puedo dar. Vamos a darle el intervalo de confianza y ahorita les explico el intervalo de confianza también. Intervalo de confianza para X de beta. ¿Por qué es de beta? Pues esa es la razón de momios, ya habíamos dicho en la parte teórica. Continuar al 95%, como es nuestra costumbre. Aceptar. Vamos a dejar que trabaje. Este es un método iterativo. Ya lo hizo porque las computadoras ahora son muy efectivas. O sea, me está indicando muchos valores, muchos cuadros, me está indicando cómo está construyendo la puntuación, cómo fue, si las variables fueron significativas, etcétera, ¿no? Y al final ya me sale un indicador del modelo. Ahí está el modelo. Ese es el modelo. Algunas indicaciones de si el modelo está bien o es correcto. Pues me lo indica por ejemplo, esta tabla de clasificación. Me dice con el modelo pronosticado y me estoy pronosticando el 88 correctamente, 88.3% bien de los casos. Y esas son algunas variables, por ejemplo, es una R cuadrada que no tiene que ver con la R cuadrada que nosotros construimos, pero este valor también es importante. La estimación ha realizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de 0.01. O sea, normalmente se reporta el logaritmo también de la verosimilitud en un modelo ajustado. Y ahí lo que me está diciendo que el modelo es significativo, etcétera. Pero bueno, ya dejemos por el momento eso, que también es muy importante, pero el modelo es este. Aquí está el modelo, miren.
Vean que no aparecen los nombres, ese defecto tiene el SPSS cuando puse este modelo. Pero aparece el ex de beta y aparece las significancias y aparece el intervalo de confianza. Aquí me está diciendo también un estadístico de Wald que me va indicando el valor y si fuese eso lo que determina si fue significativo o no. Esa es una forma para ver. Es como una prueba de hipótesis de Wald, se llama, para ver si los coeficientes son significativos. Por ejemplo, aquí la variable sexo solamente aparece una categoría y me sale unos x de beta de 1.85. Recuerden que nosotros consideramos como referencia la mujer y los momios que estoy calculando son los de los hombres. Pero lo que voy a hacer ahorita por el momento es copiar este cuadro, lo voy a pasar a Excel en una hoja nueva, voy a pegarlo como aproximadamente por la E, o más para acá, por la F, voy a pegarlo, un pegado especial de texto, y voy a darle a aceptar. Los valores que realmente me van a interesar para interpretar son estos tres últimos, ¿no? Esas columnas, tanto la significancia, que le vamos a poner todo con 3 decimales. Aquí está el beta, más abajo aparece el beta 0. El beta 1 pues fue la coeficiente con sexo, ¿no? Y precisamente de lo que habíamos dicho de las variables que habíamos construido hace un rato, en el otro video, voy a copiar las categorías, solamente los nombres y las categorías de las variables. Y lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar como por aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a insertar ahí una fila. Le pongo insertar, que me recola las celdas hacia abajo, correcto. Entonces, aquí lo que me saca, lo que tengo son, en la variable sexo tengo dos categorías. Y para la mujer, le pongo un espacio y le pongo 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, para el caso de la mujer no tengo un valor de significancia. El ex de beta pues vale 1, porque esa es la referencia. Y lo que me está diciendo lo voy a reducir a 2 decimales, a 1.85. También esto, a 2 decimales. Lo que me está diciendo este número es que los momios es el ex de beta y es la razón de momios. Los momios de que un hombre muera por COVID son 85% mayores que las mujeres, considerando todas las variables al mismo tiempo que están ahí inmersas en todo este modelo, ¿no? Después vamos a jugar con un escenario, el peor escenario entonces, que es ser hombre, ser viejo, haber muerto en la primera semana, ser hablante de lengua indígena, tener diabetes, tener hipertensión, tener obesidad. Vamos a ponerle que tenemos dos y vamos a poder calcular las probabilidades reales de cuáles son de acuerdo a este modelo. Pero eso luego después, y luego vamos a poner el mejor escenario, ¿no? También vamos a poner varios escenarios para calcular las diferentes probabilidades. Pero bueno, de esa manera se calcula esto. En el caso de los grupos de edad, como estoy teniendo, cuando tenemos dos variables, cuando tenemos más de dos categorías, basta con que yo copie esto aquí. Y yo sé que la primera categoría de referencia es la de 25 a 34, entonces este va a ser 0 a 1. Y entonces para la edad va a ser esta. Y para los demás grupos de edad, esa es la manera en cómo se van incrementando los momios, ¿no? Creo que debía haberlo. A ver, voy a regresar. Así estaba. Sí.
ahí lo que tengo es que también me da un valor para toda la variable en conjunto, que es eso de G edad 2. Y lo que me está diciendo, lo que me está construyendo realmente, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grupos. Ajá, no sé por qué, control C, y lo pegué ahí, pero no sé, no me alcanzó a cubrir todo, no, sí, todo. Entonces, es la de, esos son los de los menores de 25, que es el grupo de referencia, y esos valores de la edad son los valores de los momios respecto al grupo de referencia de menores de 25, es decir, todo fue significativo si se dan cuenta. Los momios de que las personas de 25 a 34 mueran por COVID son 42% mayores que en el grupo de menores de 25. Se van incrementando los momios, 1.42, 3.72, 8.49. Todo esto es respecto al grupo de menores de 25. Aquí se dispara muchísimo porque como es el grupo que tiene menos casos, el grupo de menores de 25, pues los momios son grandísimos, ¿no? Pero son reales. Es una persona de 85 y más, tiene 27.15% de veces más momios de morir por COVID una vez que contrae COVID que en una persona menor de 25. O sea, en otras palabras, si usted está en el grupo de menores de 25 o de 25 a 34, un familiar que tengan ustedes, su abuelito que tenga más de 85 años, si contrae COVID, casi es como 26 veces más o 27 veces más probable que muera que ustedes, lo cual es grandísimo, ¿no? Es muy grande. Entonces, cuídense ustedes, pero también cuiden a sus familias, porque ustedes son, por el momento, no una población tan vulnerable como son los adultos mayores y los más adultos, pues, ¿no? Yo ando como por este grupo, entonces por ahí ando a la mitad, también cuidándome. Por eso veo jóvenes como ustedes y me les alejo, ¿no? No quiero saber nada. Jóvenes osados, qué bueno que estamos dando clase por internet. Y así, ¿no? Para el caso de la primera semana, vamos a ver qué está pasando. Están los de 0 y 1. Esos son los de la referencia. O sea, los momios no aumentan demasiado, vean. Al contrario, disminuyen. Ahora, fíjense, está interesante. La primera semana es la referencia. Y si alguien contrae COVID y ya sobrevivió la primera semana, los momios de morir por COVID disminuyen en 77%. Es el lo que le falta al punto 23 para llegar al 1, pensando en 100%, 23%. Lo que le falta al 1 es 77%. Entonces, si ya sobrevivieron la primera semana, si sobrevivieron la primera semana, los momios de morir disminuyen en 77%. Cuando ya llegan a la tercera semana, los momios de morir disminuyen en 81%, ¿no? En 81%, eso es en 87%, y ya si llegaron hasta la quinta semana, pues prácticamente ya 93%, perdón, la idea disminuyen en 99%. O sea, los riesgos, si contraen COVID, son más altos, sobre todo en la primera semana, y van bajando. Eso es lo que me está indicando. Estos momios. Entonces también es muy interesante la sobrevivencia de eso. O sea, que es una enfermedad, ¡pum!, que te fulmina. Si te va a matar rápido. Es lo que está indicando esto, ¿no? Eso está ayudando, bueno, suena ilógico, pero ayuda al sistema de salud, porque si la gente enferma una semana, cuando mucho, va a morir,
y o va a sobrevivir, inmediatamente hay disponibilidad para seguir recibiendo más personas. Eso es la lógica también, eso desafortunadamente. Ahora, hablante de lengua indígena, ya ese no lo voy a, ya no voy a dejar aquí un espacio porque yo ya sé que la referencia son los del no. Entonces, estos son los que son hablantes de lengua indígena directamente, respecto a los que no son hablantes de lengua indígena. Los números de morir en los hablantes de lengua indígena aumentan 81%. Eso ya lo voy a dejar hasta así, porque no hay que meterles nada, porque solamente son variables de sí y no. Entonces ya, eso sí, nada más les voy a acomodar los decimales y vamos a interpretar rápidamente. Morir por diabetes, controlando ya sobre todo con las otras variables, porque como habíamos hecho nada más diabetes contra muerte, eran como 3 veces, aquí decimos que nada más son 20%, ¿no? Incluso ser hablante de lengua indígena es más riesgoso que tener diabetes, ¿no? La hipertensión suena rara porque disminuye aquí en presencia de las otras enfermedades, está disminuyendo el riesgo, ¿no? A diferencia de lo que está pasando, lo que me ha mencionado, pero ahorita les voy a decir qué problema tiene este modelo. La obesidad se incrementa, aunque no esa sí no es significativa, vean que es 0.093. En este modelo no es significativo. Vamos a ver que hay problemas con este modelo después. 0.245, el tener EPOC no es significativo. Asma, incluso disminuye los momios de morir en 30%. Tener algún problema de inmunosupresencia, como el VIH, etcétera, aumenta el 17%. Las enfermedades cardiovasculares aparentemente disminuyen en 12%. Tener una insuficiencia renal crónica aumenta en 34%. El tabaquismo disminuye. Bueno, luego viene la de las otras enfermedades, ¿no? Tener otras enfermedades también, ¿no? Otra complicación es esta. Y luego viene el número de enfermedades. Aquí sí voy a copiar las categorías, que es ninguna. 3 o más. Control C. Número de enfermedades, esa es aquí. Entonces, ya sabemos que este no tiene... No es ese, esa es la referencia, entonces este es 1. Y entonces, aquí están los momios, cómo se van incrementando de tener... O sea, el tener una enfermedad incrementa en 79% los momios de morir por COVID. Tener 2 enfermedades, como las que ya mencionamos, obesidad, hipertensión, son 2.38 veces más los riesgos o los momios de morir, los riesgos, vamos a llamarle. Y si tener 3 o más, 2.92 respecto a los que no tienen ninguna enfermedad. Respecto a la institución, para ver si hay alguna relación donde se están muriendo más las personas, vamos a copiar esta cuestión aquí. Otra vez la variable de referencia es la Cruz Roja, los que se atendieron en Cruz Roja, en DIF estatal, municipal, universitario. Esa es la variable de referencia y aquí están las diferentes momios para los que se calcularon, así como agrupamos. Entonces, atenderse en el IMSS, en relación a atenderse, haber sido atendido en Cruz Roja, DIF o un hospital municipal, incrementa en 90% el riesgo de morir por COVID. Atenderse en el ISSSTE incrementa en 43% los momios. No hay diferencia entre atenderse en la Cruz Roja, en el IF, en algún hospital estatal o municipal respecto a atenderse en la Secretaría de Salud. Los momios son iguales. Igual con los que se atendieron en Pemex, Sedena, Semar, no incrementa los momios. O sea, parece que hay más muertes en el IMSS, en el ISSSTE, y es muy probable que sea por la cantidad de personas que son atendidas. Lo que llama la atención también es esta disminución en los que se atienden en hospitales privados, que también es significativo, disminuye los momios en 25%. Bueno, en el próximo video voy a explicar por qué este modelo no es el bueno, sin embargo es una primera aproximación. Vamos a dejar hasta aquí este video que ya se hizo muy largo y volvemos a
a explicar todo esto con más detalle y vamos a ajustar un modelo diferente que se va a llamar modelo de supervivencia, porque tenemos que considerar el tiempo que se mantienen en riesgo, porque ya vimos que sí es una variable que está resultando interesante o importante en el modelo. Entonces, hasta aquí voy a tener el video.